¿Te acuerdas de eso? Comenzamos ya otro acercamiento a la historia de esta isla a través de la memoria fílmica de nuestros realizadores y realizadoras pineras. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hoy se me antoja reflexionar sobre lo que nos define como pineros, si es que fuésemos particularmente diferentes a los habitantes de la isla de Cuba. Para eso voy a tener en esta mesa, saboreando un buen café, a uno de los hombres más estudiosos de las costumbres de los habitantes de esta otra isla. Actor, director teatral, periodista, escritor, crítico de arte, en fin, un gran personaje de este chispazo de tierra en el mar, como dijera el dúo Buena Fe. Jorge Pérez Delgado, aquí en ¿Te acuerdas? Yo tengo un juicio muy importante y es que las personas se parecen a sus calles, a sus aceras, a las columnas del pueblo donde nació. Y esa afirmación mía tiene que ver mucho con Jorge Pérez Delgado. Para mí es un gusto que estés aquí conmigo en el programa ¿Te acuerdas? Y ¿te acuerdas? Es una interrogante que te va a hacer reflexionar, que te va a hacer pensar y sobre todo porque de Jorge Pérez van a aflorar muchísimas ideas que vamos a compartir. Bienvenido a ¿Te acuerdas, Jorge? Gracias. Qué bueno, para mí es un gusto, de veras que sí. Y vamos a empezar por lo de ser pinero, criollo, reyollo, por amar tantísimo a esta tierra, a sus calles, a sus aceras, a sus columnas. ¿Le viene bien todo esto que acabo de decir? Perfectamente. ¿Por qué? Porque recoge la esencia de mi ser, que es totalmente pinera, porque amo esta tierra, siempre abandonada e ignorada durante siglos. Pero fueron 3 siglos y después siempre ocurre lo mismo. La uso y se les pasa. Yo digo que la isla es como una putica barata que todos han venido a mojar y no ha habido un chulo que haya sacado la cara por ella, porque a nadie le interesaba. La han querido, ella ha figurado en la agenda de reyes, de políticos, de bandidos, pero al final, no sé qué pasa, se decepcionan, la dejan abandonada en medio del mar Caribe, pero seguimos, pero es una isla maravillosa, es una isla mágica, llena de misterio. Yo pienso que el libro excerta de Una isla mágica, de Ramírez Corría, la primera monografía que se escribe de la historia pinera, es la esencia, ahí está la esencia, como después fue el libro de Antonio Núñez Jiménez. Yo creo que existe este libro por el primero, que fue publicado en México en el 59. Y entonces, por eso amo la isla, porque muy pocos la han amado y la han respetado como ella se merece. Entonces, si iniciamos por una metáfora que acaba de utilizar Jorge Pérez, que la isla es como una putica barata, una mujer de la vida que muchos han usado, ¿no ha sido la isla para usted así? No, la isla es el lugar de mi nacimiento, de mi familia, y me duele, me ha dolido mucho todo lo que le han hecho, porque aquí nací y la llevo en el corazón y soy la isla es un pedazo de mi persona. Hablemos de la infancia entonces de Jorge Pérez. Bueno, de esos tiempos mozos donde usted reía, cantaba, donde el ambiente familiar era propicio para el desarrollo de la niñez de Jorge Pérez. Bueno, el primer berrido yo lo lancé en el hospital
Gerardo Machado, del Hospital de Emergencia y Maternidad Gerardo Machado, que estaba frente a la bodega El Mundo en la actualidad. Ahí estaba ese hospitalito que hizo el doctor René de la Valette con su esfuerzo y su iniciativa, porque realmente a nadie le interesaba que la isla tuviera un hospital, y él puso corazón y vida y la hizo. Y entonces ahí nací yo. Se me antoja que cuando el Pinero estaba dando los 3 pitazos para zarpar, y el gran reloj sobre el ayuntamiento marcaba, sonaba, que se oía en los colonos, y yo creo que en ese momento yo saqué la cabeza y me horroricé de lo que iba a ver. Pero me siento muy bien de lo que he visto, es decir, porque la vejez, que yo la odio, pero tiene la posibilidad de pararte, mirar hacia atrás y saber que has vivido en una tierra que amas entrañablemente. Mi infancia fue triste realmente, porque yo no quería ser pobre. Éramos 4 hermanos. Mi mamá se dedicaba a lavar y a planchar. Bueno, y en un tiempo lavó toda la ropa del Hotel Isla de Pino. Le pagaban 25 pesos. Éramos casi millonarios. 25 pesos. Mi papá era vigilante de presidio durante muchos años. ¿Por qué? Porque era uno de las pocas ¿cómo se llama? Posibilidades de trabajo fijo. Y entonces, yo vivo orgulloso de él porque cuando triunfó la revolución nadie se pudo parar en la puerta ni a detenerlo ni a acusarlo. Y eso fue que no dio palo ni maltrató a nadie. Que hacer eso en el presidio no era fácil. No era fácil porque él prefería trabajar de noche porque había mucho menos jefes que son los que obligaban a dar palos y esas cosas. Y mi mamá, Caridad Delgado, se pasó toda la vida trabajando, lavando y planchando para la calle para comprar la ropa a los 4 muchachos. Cuando pusieron la electricidad, porque ella planchaba con planchas de carbón, increíble, las aporcitas de la guayabera, con planchas de carbón. Y entonces mi papá, recuerdo cuando compró el primer radiecito blanco así, que yo me escondía, yo antes era más bobo que ahora. ¿Más bobo? Sí. ¿O sabichoso? Yo me escondía para que no me vieran riendo, que me daba pena. Yo pensaba, yo no sé, que uno se podía reír de lo que le diera la gana, oyendo radio y demás. El programa de Chicharito, su padre, recuerdo. Y entonces mi papá se ocupaba de la comida. Nosotros nos pasamos hambre. Mi papá compraba un saco de arroz para el mes, los frijoles y demás. Y entonces a mí no me gustaba la comida porque era arroz, frijoles y vianda. Yo nunca soportaba la vianda. Y mucho menos ir a la escuela remendado. Porque mi mamá decía, ella tiene un lema: pobre pero limpio. Ay, yo hubiera querido ser un poquito más sucio y no ponerme ropa remendada. Pero esa era su forma, ella es una de origen campesino. Y entonces, mi infancia transcurrió así. Yo hubiera querido tener dinero porque sufría mucho verme no andaba con harapos, ¿no? Ninguno de nosotros, pero no era como yo hubiera deseado. Entonces, recuerdo mi infancia. Quería mencionar, ya después, un poco cuando salía en la adolescencia, clavelito. En mi casa había que embucharse con agua de clavelito. Mi mamá ponía una jarra arriba del radio. Agua de clavelito. Sí, el agua magnetizada de clavelito que te curaba todos los males. Él desde La Habana te magnetizaba. Y esa agua, mi mamá, porque no había resfriado, la tinaja era lo que se utilizaba, yo la ponía ahí. Y todos a la hora del almuerzo teníamos que tomar agua de clavelito. Él arrastró muchedumbre. Yo pienso que Chivá, Clavelito y Fidel son los hombres que más han arrastrado con ellos, porque en Cuba había una pasión por Clavelito. En todas las casas creían, los más incrédulos llegaron a creer en Clavelito, porque el pueblo necesitaba, estaba realmente muy asediado por la pobreza, y yo creo que era una esperanza. Había una revista que ellos publicaron que era todo el mundo dando gracias por lo que habían obtenido. El hijo le dejó de beber, que hicieron de una casa. Todo eso podía ser mentira, pero esa era la atmósfera que existía alrededor. A mí una vez, mi hermano me sorprendió pidiéndole una bicicleta bajito a Clavelito.
Tú sabes el cuero que me dio. Esto, ¿Será que esa infancia de Jorge Pérez estuvo siempre permeada de esa necesidad de querer no ser lo que fueron? sí, exactamente. Creo que se fue parte de mi personalidad se formó sobre eso. Pero fue creciendo Jorge Pérez y a mí me llama muchísimo la atención porque dijo usted hace solo unos minutos que ha vivido muy orgulloso de su papá, que fue custodio del presidio Modelo. ¿Y será que a partir de ese amor que sintió por la familia, por su madre, por su padre, por sus hermanos, es Jorge Pérez lo que es hoy un hombre pasional y con mucho amor por la isla y por las cosas que puedan herir a la isla? Sí, tiene que ver, por supuesto. No dije, mi padre se llama Serafín Pérez Pantoja. Es decir, parece contar que tengo Pantoja. Pantoja, un apellido tan emblemático para los pineros. Claro, muy, muy emblemático. Entonces, a mí no me gustan los Pantojas, sobre todo la gente de la carrera de los Pantojas. No, Sí, Pepe Pantoja lo escucha, sí, no, yo sé que de hecho lo va a escuchar. Seguro. Y entonces, sí, por supuesto, mi amor por este lugar nació precisamente en aquella casa de pobres, y me sentí orgulloso de tener los padres que tuve. Ahora, con el paso de los tiempos, Jorge Pérez ha sido testigo de la evolución, quizás en un periodo del estancamiento pinero y también de varias generaciones que han venido como a marcar hito en la tierra en la que usted nació y por supuesto yo también. Pero usted con una gran vivencia y una gran vehemencia de lo que ha sido certero o no en la tierra pinera. Hablemos de eso y sobre todo de lo que le ha aportado en su formación profesional, porque tuvo Jorge Pérez muchísimo empeño en la radio, en el teatro. Estaremos hablando aquí muchísimo y sobre todo donde concluyó su vida laboral en Patrimonio. ¿Por dónde sugiere empezar? Yo, bueno, creo que lo primero que hice, que fue la radio. Bueno, el teatro siempre fue mi pasión, pero es decir, profesionalmente 15 años en la radio. Yo escribí los primeros seriales dramatizados, como 9, y empecé de la aventura más linda que yo he vivido. ¿Cuál fue esa aventura? Un jueves, me dice Mazorra, que a veces hacía honor a su apellido, pero era el director. Pero de la emisora. Un trabajador incansable. Me dice, Jorge, ¿tú sabes que el lunes sale el primer capítulo de un serial? Digo, sí. Dice, sí, lo vas a escribir tú. Digo, pero oye, coño, hoy es jueves. Dice, no sé, yo no sé qué día de la semana es, pero eso va a salir. Y eso para mí fue, no sé cómo montarme con este señor, ¿cómo se llama?, en el caballo de Don Quijote. Rocinante. Es Rocinante. Entonces, ¿cómo yo escribo? Pero enseguida encontré el tema, por supuesto, la piratería, un título muy machacado, pero que tenía que ver. Es decir, el mapa de la calavera fueron 10 capítulos. Y esto tenía el jueves, viernes, sábado, domingo grabar y tenía que salir. Y así lo hicimos con gente de la emisora. Nosotros no tenemos un cuerpo dramático. Y así salió el primer capítulo. Ese fue el fin de semana más delicioso de mi vida porque me rompía la cabeza como yo nunca había escrito nada dramático realmente. Y ahí me estrené y fue una satisfacción muy grande realmente. Y de ahí se escribía el capítulo diario. Cada día yo escribía el capítulo que iba a salir por la noche. Y eso era formidable. Después escribí el mapa de la calavera, un lugar al sur de la isla. Esto que era ya de 40 y pico de capítulos, también sobre la piratería. Siempre inspirado en el origen nuestro de esa época. Ya después hice cosas más, Sombra es una duda, que es una película, una novela de terror. Siempre nosotros llegamos noche salir a buscar actores a la cola del Cochinito y a la parada que es la guagua. Bueno, evidentemente no eran actores, sino personas que ustedes querían que incursionaran en esto como vocalistas para darle vida y creación al dramatizado que Jorge escribía, seguro. Sí. Y entonces eso a mí me
como eran locuras, me encantaban. Era la juventud, el ímpetu de la juventud. Y había locos que sí, que estaban en la cola. ¿Sabes eso? Cuando se hacía cola en el cochinito. Y venían, y en la guagua igual. Oye, ¿tú ves que trabajas en radio? Sí, ¿cuándo empiezas mañana? Y digo, no, ahora mismo. Y arrancaban ahí, y venían y hacían sus cosas muy malas a veces. Pero bueno, por lo menos, él no se dejaba de grabar. Debería decir que fue el precursor, el iniciador de este importante género radial del que estamos hablando en este instante. Pero 15 años que le dieron la posibilidad a Jorge Pérez de hacer mucho más por la radio de la Isla de la Juventud. ¿Qué otra cosa con pasión recuerda de las radios, Jorge? Bueno, yo empecé en La Voz de Isla de Pino, allá cuando estaba al lado de la cocinita, unos días, un mes. Y entonces nos trasladamos para aquí. Y yo hice en la radio todo lo que me gustaba y lo que no me gustaba también. Porque incursioné en los dramatizados, empecé como locutor, fonotecario, y después ya trabajo periodístico en las escuelas, cuando había que decir que el 100% de la, ¿cómo se llama?, de la promoción, y eso no podía fallar. Todo una gran mentira, porque quien ha visto que una escuela tenga el 100% de promoción. Coincido. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Y entonces, pero había que decirle, imagínate, yo quería trabajar en la emisora, que se considera un centro ideológico, y había que entrar por el aro. No había otra forma. También, además de radio, tuvo la posibilidad, como acabas de mencionar, de hacer periodismo. Sí. ¿Cree Jorge Pérez que el periodismo en Cuba ha tenido evolución certera o no? Chica, yo no me atrevo a asegurar eso. Me parece que sigue siendo muy oficialista, muy triunfalista, porque se habla de eso, que por qué los periodistas, no, la culpa no de los periodistas, porque se habla incluso de ¿cómo es? De autorrepresión, no de... ¿Autocensura? De autocensura. Oye, porque la ha habido muy fuerte. Aquí hay que decir lo que hay que decir, porque veamos el noticiero, es simplemente risible, esa es la realidad nuestra. Esa no es la realidad, vas para la calle y tú dices, bueno, ¿y ese noticiero no salió? Este hombre, el autor de Leonardo Padura, decía, si alguien lee uno de mis libros y ve en la misma época los noticieros y dice, pero eso es el mismo país, porque claro, yo no pretendo que se diga todo lo que hay que decir. No se le puede dar al enemigo la posibilidad, pero hay que decir las cosas porque se tiene mucho miedo y eso nunca se va a acabar. Porque ahora tú ves el noticiero, lo malo ocurre en el mundo. En Cuba todo marcha muy bien. Tú sabes que no, si estamos viviendo una etapa convulsa y difícil, cuando piensas en el dinero que tienes que comprar a los lobos, a los hombres lobos y a Drácula, que son los que empujan las carretillas y eso, te das cuenta que nada es tan feliz. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en el bosque no hay. Y esa es la realidad. Y hay que ocultarla porque no es bonita. Yo pienso que sí que se ha avanzado en los congresos y eso, se ha avanzado, se ha tocado la llaga. Por ejemplo, el último congreso de la UNIAC. Claro, si tú lo analizas, en los otros se ha dicho lo mismo, sigue la cosa igual. Pero se han dado un paso. Yo pienso, yo soy pesimista, pero soy optimista y creo que la intelectualidad cubana es realmente fuerte, sabe lo que quiere y son los verdaderos soldados que defienden la identidad. Y, como decía, no sé quién lo dijo. Espérate, Fidel, que la cultura era lo primero. Lo primero era el escudo. Y estos hombres y estas mujeres se encargan de eso. Lo demás, bueno, no sé. Lo primero que hay que salvar, por supuesto, que es la cultura, así lo dijo nuestro comandante en jefe Fidel. Y sobre todo porque la cultura es lo que resguarda la identidad de lo que somos hoy. Y por supuesto seremos los cubanos, porque eso nadie nos los podrá quitar. Yo
escuchándolo hablar hablábamos de censura, Jorge Pérez, y yo voy a invitar a tomar un poquitico de café porque estaremos hablando del café y que tiene que ver, Ay, sí. ya se está sonriendo y sé que sabe por dónde voy a entrar. Tiene que ver con un trabajo que usted escribió para la televisión y que por supuesto fue censurado. Hablemos de eso, pero primero toma un poco de café. Este no es el que lo va a matar. No, seguro. Mira, ese trabajo me costó nunca entrar a Islavisión, Digamos el título, El café de la cocinita. el café de la cocina. ¿Qué pasó con ese trabajo? Bueno, eso yo le escribí, el café de la cocina, puedo hacer ¿cómo es? Explicar rápidamente en qué consistía, conjuntamente con Calabuch. Ujú. Yo fui la persona que le dije por primera vez, porque él dije, ay, ¿por qué? Digo, porque tú eres un artista. Y entonces él, ya nunca me habían dicho eso. Entonces, ¿qué ocurría? Era un hombre machista que llegaba a la casa, oye, que tráeme la chancleta, que no se cae nada. Y entonces aquella mujer era una sumisa y ahora tráeme café. Ella hacía a la cama, y llevaba el café. El tipo se moría. Y salió un letrero que decía café de la cocinita. ¿Quién no sabe que en la cocinita se hacía agua? No sé ahora, yo hace muchos años que no tomo café ahí. Pero eso valió, eso no salió nunca, esperando y esperando, pero no se admitió que saliera. Pero sé de alguien que lo tiene guardado. Sí, Sé de alguien que lo tiene guardado y quizás en este programa salga cierto fragmento del café de la cocinita, ¿por qué ¿verdad? no? Bueno, pues imagínate con la censura, que nunca me dieron entrada y yo quería hacer televisión, pero no, me gané el repudio de los que decidían las cosas. ¿Será que la censura es como aquella piedra, Jorge, que va como que poniendo un peso en la cabeza, de hecho, en el cerebro de los que hoy pensamos que puede ser la televisión muchísimo mejor? Sí, yo creo que exactamente, o sea, la gente tiene miedo de perder los cargos y tiene que defender a toda costa nada que parezca crítica, que ponga en tela de juicio las cosas buenas, que sí, por supuesto que las tenemos, pero hay que decir las malas también. Pero además, tú tienes cosas más insignificantes que decir que un café en un lugar es malo. No, malo, evidentemente, podría serlo, ¿cómo no? Y entonces eso no sale, y otras cosas que ahora no recuerdo, no salieron nunca. No, espérate, mira, mañana, ya me dijeron, y nunca salió. Yo diría que todo el conocimiento de Jorge Pérez tuvo la posibilidad de demostrarlo y además de enseñarlo a sus colegas en diferentes ambientes culturales pineros. Muchos años trabajando para Patrimonio, donde se preserva, donde se resguardan los valores patrimoniales de esta tierra pinera. De esos años mozos en Patrimonio que recuerda con grandes placeres. Bueno, yo para hablar de patrimonio tengo que hablar de Beatriz Sardá, que es mi hermana y que trabajamos juntos mancomunadamente. Y siempre luchamos por la identidad pinera porque este es un pueblo desarraigado por múltiples razones. No tiene raíces, porque aquí ha venido gente de todas partes. Que yo pensaba me parecía que los orientales en invasión no era necesario, si aquí no había brazos, había que traer gente de todas partes. Y entonces, nosotros hicimos una cosa creo que fue muy importante. Aquí la Jornada de la Cultura Pinera se hacía en dependencia de que dirigía cultura. El 15 de mayo vamos a... No, el 26 de julio. Y donde quiera, donde le parecía, se hacía. Nosotros con Beatriz y yo formamos una comisión y llegamos a la conclusión de hacer una propuesta de que la jornada debe empezar el 17 de diciembre, porque el 17 de diciembre de 1830 se fundó Nueva Gerona. Después le seguía el 18 la salida de José Martí de la finca El Abre, después de 2 años, 2 meses y 5 días. Otra fecha realmente importante. Y después del 19, la caída de Pablo de la Torrente de Bravo en la Guerra Civil Española, que aunque no era pinero, escribió 2 importantes libros de la literatura cubana, Presidio Modelo y La Isla de los 500 asesinatos. Y cerraba el 22
con el Día del Educador, porque realmente gracias a la educación la cultura pudo tomar otro camino aquí. La educación jugó un papel importante en la educación internacionalista, es decir, que nos parecía que esas fechas eran vitales para la cultura pinera. Y así se estableció y se sigue respetando hasta hoy día. Ojalá que siga, porque se ha intentado cambiar, que no sé, que el 14... No, es el 17 de diciembre. Y yo coincido con usted. A partir de que el 17 de diciembre, como bien dices, y proclamaron usted y Beatriz Gil Sardá, se conmemora la fundación de Nueva Gerona. Ahora, pero patrimonio fue mucho más para Jorge Pérez, sobre todo porque en unión a Betty, Beatriz Sardá, pudieron proclamar aquellos sitios de valor patrimonial para la tierra pinera y que aún, me duele decirlo, aún muchos de los que residen en la Isla de la Juventud no los conocen. Y son tantos sitios emblemáticos y patrimoniales para la cultura pinera que por supuesto se han conformado expedientes para poderlos resguardar, preservar, y el paso del tiempo como que los está haciendo perder o devorar. ¿Qué piensa Jorge Pérez de eso? Bueno, el paso del tiempo y la ignorancia y las malas intenciones y la indiferencia. Esto es un tema bastante agudo porque no hay cosa peor que el desconocimiento de las cosas. Si tú no conoces el lugar donde estás trabajando o dirigiendo, oye, a ti te importa tres pepinos, cualquier cosa que se haga. Entonces, yo pienso que la jornada tuvo ese inicio de defender la identidad. Pero tú dices esto, no sé ahora, pero hace nosotros hicimos una vez un censo, preguntar a la gente, ¿cómo se llama? Y nadie sabía quién era Bruno Hernández y que en la isla hubo un 26 de julio de 1896 levantamiento armado. Era totalmente, ¿qué pasa? No estoy hablando más del pueblo, sino que no se les dijo nunca, ¿no? Y entonces, esa es una fecha vital para la isla. La muerte de Bruno, el primer mártir pinero, por ejemplo. Y la primera vez logramos, a los 100 años, logramos, junto con la juventud y demás organismos, traer bicicletas, muchas bicicletas ya de San, yo no sé cuántas eran, de Santa Fe, con la caballería que penetró aquel domingo, y se concluyó en el cementerio, frente al obelisco de Bruno Hernández, que está allí, con los restos que nosotros exhumamos en ese año. Precisamente ese año, lo recuerdo. Sí, y entonces eso es, creo que esa fecha es importante, que la gente lo conozca, que la coincidencia, porque yo cuando oí hablar de eso, me pareció, ay, qué coincidencia, eso no, y coincidió, simplemente porque era el día de la Santa Ana, que se celebran fiestas en la isla, en Cuba, y se aprovechó que había fiestas para que los insurrectos salieran de la fe. Que inclusive eso de función de Bruno, dice el insurrecto, escrito por los españoles, el insurrecto Bruno Hernández Blanco, un testimonio de que era un patriota que luchó por esto, muy joven. No se sabe realmente la edad, porque yo tuve en las manos un expediente, ¿cómo se llama esto?, que se hace para cuando tú reclamas tierras y demás, de un hermano de Bruno. Esta es la lista de los hermanos. Yo pude sacar en conclusión, como estaba muerto, no figuraba, yo pude sacar en conclusión entre los dos hermanos que había sido Bruno, tenía más o menos 30 o 31 años. Joven. Joven, muy joven, y junto con deportados, ¿no? Pero aquello fue un desastre. En cuanto entraron ahí, gritaron, ¡viva Cuba Libre!, no sé qué, y ahí mismo le dispararon a Bruno, que cayó aquí frente a lo que ahora el DITE, que está una tarde que pusimos ahí. Y dicen que no, que también fue un cubano traidor el que le disparó desde aquí, desde los actos donde está ahora en educación. Un hijo de eso disparó. Y entonces exactamente pudimos comprobar que
el hueco de un orificio que entró por aquí, que pudo ser perfectamente eso. Y entonces, esto que tú dices, hay 4 monumentos en la isla, desapareció uno, que era el casco y la mala idea del Pinero. Del Pinero, lamentable. Que gracias al arquitecto Odín Calvo, hicimos que él hiciera una reproducción, que él, inclusive las piezas interiores, fue allí y la hizo a escala, y ahí está el Pinero en pequeña escala en el Museo Municipal, pero exactamente como era el Pinero. Si no, señores, eso fue realmente una vergüenza lo que ocurrió con el Pinero. ¿Sabe cuánto? 5 millones o más costó reparar el Pinero después que se sacó del agua. Pero un barco está para el agua. Hay que crear condiciones para mantenerlo y nadie se ocupó de eso y fue desapareciendo. Y ahí nadie cayó preso y no pasó nunca nada. Ni quitaron un ministro y nada. Ahí, ¿te das cuenta? Doloroso. Muy doloroso. Te duele porque, coño, somos un país muy pobre y se dan unos lujos. Ya no pasó nada. ¿Te das cuenta? Por suerte, bueno, el presidio se está cayendo a pedacitos también, porque realmente un presupuesto millonario que haría falta. El Museo Municipal que creamos nosotros, inicialmente, el que inauguramos en el 2000, Beatriz y yo, que nos sentimos muy orgullosos que ya no queda casi nada de lo que hicimos, pero que recoge, o pretendía recoger la historia de la localidad, para que las nuevas generaciones la conocieran. Y creo que fue muy útil, porque es una institución importante para la cultura pinera. Lo que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos y cada vez menos conocimiento que hay de museología y museografía, desgraciadamente. Pronto se celebra el Día de los Museos y será precisamente el Museo Municipal pues el espacio propicio para reconocer a personalidades importantes del patrimonio, y lo estoy adelantando, sé que Beatriz Gil Sardá estará siendo reconocida en este acto que se estará desarrollando en nuestro municipio especial a propósito del Día de los Museos, y me parece que sería un reconocimiento muy valioso también a usted por todo lo que han hecho en aras de preservar el patrimonio pinero. ¿Habrá otro monumento importante que estaremos perdiendo en la Isla de la Juventud? Bueno, che, el caso del Abra, cada vez que viene un siglo una cosa, se han hecho no sé cuántas en el tiempo que llevan patinando reparaciones del Abra. Se sigue mojando porque la gente se roba los materiales y nadie reclama nada y ahí se están mojando las cosas. Increíblemente, donde estuvo Martí. Coño, que le da una historicidad a este lugar, porque fue el único lugar donde vivió Martí fuera de su provincia natal, La Habana, el único, muy poco tiempo. Martí se pasó el tiempo, qué caso más lindo, ¿verdad? Tanto tiempo fuera de Cuba, y fue un cubano que nunca, al contrario, el cubano más importante de la cultura pinera. Y eso pasa con el Abra, se sigue mojando y no ha pasado nunca nada. ¿Te das cuenta? Porque no existe un reclamo, no. Y esas cosas son realmente dolorosas. Esta Punta del Este, otro tanto, la pictografía, la Capilla Sixtina, es uno de los lugares, la cueva número 1, o Cueva del Humo, que es como se llama. Ha sufrido mucho deterioro con el capitalismo, con los cazadores furtivos y esa cosa, y después, a pesar de que hay otro cuidado, ¿no? Hay 2 compañeros que están allí, sí, pero aún así han aparecido letreros y es terrible, pero es lo más que se conserva de las pictografías, que es el origen nuestro, realmente como cultura, las pictografías pineras,
indopinera, que es un misterio maravilloso. Es un misterio porque realmente nunca se han puesto de acuerdo por qué. Además, cómo se subían para pintar en el techo de arriba. Yo recién estuve por la cueva número 1, la cueva del Humo, o la llamada Capilla Sistina del Arte Rupestre Cubano. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque es de los lugares en Cuba que resguarda, yo creo que en más de la sexta parte o séptima parte de las pictografías halladas en todo el país, y es un monumento local y nacional que se debe preservar y al que hay que ponerle muchísima atención, porque algo pasa con las pictografías que están como que desapareciendo, y testimonios de investigadores, arqueólogos importantes en Cuba dicen que es un hongo que está como que haciendo que los pigmentos desaparezcan, y no veo pronunciamiento alguno en aras de que esto se detenga y el tiempo haga que desaparezcan las pictografías que dicen de lo que somos los pineros hoy y quizás los cubanos. Yo coincido con usted. Sí, son 213 pictografías. Y pasa eso, hay opiniones muy diversas, que si es un hongo, que si es el sol. Núñez tenía un criterio. Yo estuve con Núñez en el último viaje que él hizo a las pictografías, y entonces a la cueva. Y él decía que el hecho de que no se vieran no era para afirmar que no existieran, cosas así. Pero sí, realmente se están afectando, inclusive las que fueron reparadas en el 69 por ellos, empiezan a dar síntomas de deterioro, porque parece que como era una cosa superpuesta, una pintura, porque ese es el gran misterio. ¿Cuántos años han transcurrido y que se conserve? ¿De dónde sacaron esos indios los materiales? Resina de planta, no sé qué, pero es mejor que todas las pinturas actuales del mundo. Coincido, porque aún están ahí palpables y visibles para las personas. Ahí están. Son un testimonio realmente muy valioso, porque hay una hipótesis que la gente cuando la oye se sonríe, que es que fueron quizás producto de extraterrestres, porque hay 5 claraboyas perfectas, que no sé si tú las viste. ¿Cómo no? Que parece hechas por un aparato. Y entonces, en el equinoccio de primavera, todos esos rayos coinciden en un punto específico. En un punto específico. Vinieron científicos, vino un alemán una vez a hacer mediciones y demás. No se sabe a qué conclusiones llegaron. Pero es uno de los tesoros que tenemos nosotros. ¿Te das cuenta? Que no cuidamos lo suficiente, que hay que reforzar esa carretera esta que no sé, pues los compañeros que trabajan allí. Oye, yo recuerdo cuando yo viajaba ahí, que aquello era nada, ahora son huecos y huecos y huecos. Y entonces, bueno, y allí no entra el turismo. No, lamentable que sí sea, porque a la cueva, a solo 200 metros de la playa, que es una playa virgen, es muy lamentable que esto se esté perdiendo. Y ojo, me uno a usted como especie de atención a las miras de las instituciones patrimoniales pineras y cubanas, a la dirección del partido, a la dirección del gobierno en la Isla de la Juventud, a que ponga miras en este lugar tan importante y patrimonial de la Isla de la Juventud y mucho más de toda Cuba. En mi calle hay una acera gris donde se pegan las miradas del que mira a dónde va. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol, donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa con miedo.
¿Te acuerdas de aquellos tiempos cuando las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Pim, pom, bote y fuera. A la era verdadera. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando jugar al cometierra, a las bolas, a los tiros, eran nuestros sueños realizables? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Siguiendo con el tema que hemos escogido hoy para nuestro programa, les propongo este material audiovisual realizado por Iliana Rodríguez, realizadora formada también en esta isla, y que emprendió este proyecto titulado De Olvido y de Esperanza, serie documental que llama la atención a sitios de esta isla que no olvidamos. Les propongo hoy el primer capítulo y les prometo muy pronto una entrevista exclusiva para este programa que nos realizó nuestra colega Maylin Abad en Ciudad de La Habana. Este parque, desde que lo conozco en el Parque Lotarro. Desde que lo conozco, desde que era un niño. Parque Lotarro. Parque 15 de mayo. ¿Sabes por qué? Por el honor a la excarcelación de Fidel cuando salió del presidio Modelo. ¿Sabes lo que había en el parque antes? Antes había un hotel. El hotel Isla de Pino era de madera, de 2 pisos. Tenía una piscina, era lindísimo. Fíjate cómo fue que él, ahí fue donde le hicieron la primera entrevista a Fidel Castro. Después de salir precisamente de Presidio Modelo, y desde aquí lanza el llamado a toda la nación a seguir luchando. Era un hotel lindísimo, pero de la noche en la mañana los desbarataron. En su momento se pudo preservar mejor, porque si bien era un hotel de madera, principalmente, tenía posibilidades desde el punto de vista constructivo de ser rescatado y ser uno hoy quizás de los museos más importantes de la localidad. Desde el punto de vista social era un espacio también que tenía un valor extraordinario. Por ejemplo, había una pequeña piscina, precisamente en este lugar donde se encontraba la piscina. Una piscina que era muy utilizada por los ciudadanos de aquella época. En este lugar se encontraba el trampolín del lado allá del muro. Ese muro no existía, no era tan alto, era hasta aquí abajo. El muro está aquí abajo. Entonces, bueno, estaban los motores a través de los cuales se le daba mantenimiento y se suministraba el agua a esta pequeña piscina. Pero que le decía que es un lugar pequeño, no es una piscina olímpica ni nada, pero tenía una trascendencia extraordinaria porque formaba parte del mismo corazón de la ciudad y era un opcional que tenían los jóvenes de aquella época, ¿no? Pero inexplicablemente también se llenó la piscina de escombros hasta que finalmente desapareció, teniendo incluso una escuela primaria aquí donde poder desarrollar un área de natación. De la memoria material de ese hotel, solamente nos queda este tanque sobre 4 grandes columnas coloniales, que es característico, o sea, uno de los rasgos característicos de la arquitectura colonial de la época en la localidad. El Parque de la Cotosa, lo que había ahí era un parque chiquito. Era así un triangulito, ¿no? Entonces después hicieron ese parque. Primero no le pusieron cotorra, pero después sí le trajeron cotorra. Pero cuando vinimos a ver, o cuando vinieron a ver, mejor dicho,
las cotorras se perdieron. Estamos en el Parque Camilo Cienfuegos, aunque cotidianamente se le conoce con el nombre de Parque de las Cotorras. Todos los 28 cuando se le iba a lanzar la flor al río Las Casas, el pueblo pinero primero venía a este lugar donde ya desde hora temprana habían 2 pioneritos vestidos de milicianos haciéndole guardia al comandante Camilo Cienfuegos, y depositaba una de las flores que posteriormente del grupo que tenía iban a ser lanzadas en el río de Las Casas. Esto trajo como consecuencia una tradición muy bonita, y es que después que se hacía el lanzamiento de las flores en el río de Las Casas, los pineros de aquella época no se retiraban, digamos, como ahora se hace, ¿no?, por centro de trabajo, o se retiraban ya directamente para acá, sino que regresaban para ver qué había sucedido con la acción que cada uno de ellos individualmente habían realizado. Y la sorpresa era extraordinaria, porque se encontraba que el busto de Camilo Cienfuegos se encontraba completamente rodeado de flores, de cada una de las flores que le fue depositando cada uno de aquellos que fueron también al río de Las Casas, y convirtieron aquello en una tradición. Yo no conozco personalmente cuándo y por qué se retiró el busto de este lugar, y de este lugar entonces se trasladó hacia el extremo posterior a la jaula de las cotorras, que era un lugar que estaba destinado a un palomar. Se quitó el palomar y entonces se localizó, se ubicó el busto finalmente allí. Y como ustedes pueden ver, ahora ya no existe, pero incluso no conocemos ni siquiera dónde está el busto de Camilo. En definitiva, se ha ido perdiendo la huella de esta importante figura en un espacio como este. El parque para nosotros era lo más bello, porque aquí no había muchas diversiones, ¿no? El parque, quedaban retretas, venían los presos, no importa, a tocar porque no había más música, dábamos vueltas en el parque, y cuando iba Eugenio bailábamos con el piano y nos divertíamos muchísimo. Aquí, por ejemplo, hizo su concierto un personaje casi que legendario de los pineros, Eugenio Gómez, que montaba su piano en la glorieta y amenizaba los domingos de aquella Gerona pequeña, de pocos pobladores. Era el parque, yo creo, más bonito que había en esta isla. Nosotros allí paseábamos, íbamos a las retretas, bailábamos, y todos los años se efectuaba la elección de la señorita Miss 13 de marzo. Allí en aquellos asientos, allí se hacía la tribuna, y bueno, las muchachas jóvenes de esta isla, pues allí paseábamos dentro del grupo para sacar la señorita Miss 13 de marzo. El lugar donde todos los niños se concentraban para conversar o para jugar era precisamente en este parque. Algunos, por supuesto, era una atracción por sus paseos, o sea, unas veces, bueno, se venía en bicicleta, se pasaba por los círculos que eran los paseos, y otros, bueno, de forma transversal, como estaban precisamente como rayos que estaban estos paseos del parque. Esto tenía un paseo interior donde los jóvenes, los muchachos, circulaban en dirección contraria al de las muchachas para encontrarse en un punto y saludarse, enamorarse. Yo pienso que de este Parque La Cree surgieron muchos romances que terminaron en matrimonio, y que nosotros somos un poco el resultado de aquellos romances. También desde el punto de vista físico es una cosa que ha trascendido de manera extraordinaria, era el entorno natural que existía en él mismo, o sea, compuesto por rosales muy bien cuidados, por árboles majestuosos que desgraciadamente ya no hemos podido sostener, pero más que una admiración un poco en general sobre estos árboles,
pudiéramos decir que lo más importante está en que los niños que estudiaban en la escuela pública número 1, Luis de la Maza Redondo, actual vocacional actual escuela de arte, el día del árbol, en el mes de junio, aquel que cuidaba mejor su árbol era quien tenía derecho a plantarlo y por lo tanto a cuidarlo el resto de su vida. Por lo tanto, en la medida que fue pasando el tiempo y fue creciendo cada una de esas generaciones, fue creciendo junto con el parque. Y fue entonces admirando su parque, admirando su obra y cuidando su entorno natural, cuidando su naturaleza. Pero en él también estaba representado algunos hechos o parte de la historia nuestra frente a lo que es hoy, bueno, la escuela de arte, que era la escuela, una de las escuelas públicas, pues estaba un busto con una tarja que estaba dedicado a Cosme de la Torriente Bravo, como reconocimiento, porque bueno, había sido el que había dado la firma de la ratificación del Tratado Jay Quesada en 1925. Así como, bueno, una tarja que también los pineros quisieron un poco, ¿no? Rendir homenaje a un acontecimiento que conmovió mucho al pueblo pinero, que fue el choque entre dos aviones que en la década del 50 se produjo, y bueno, un poco que en conmemoración a ellos también se levantó una tarja frente al edificio del ayuntamiento. Como el monumento a las madres, qué mejor mensaje, qué mejor tributo por toda la vida, no en un día, hacia nuestras madres. La práctica, por ejemplo, de Orlando, el barbero, que cada mañana venía y limpiaba la efigie de la madre con el niño cargado en bronce y no dejaba nunca que el moho opacara el brillo de este monumento. O sea, son cosas que trascendieron, que marcaron a varias generaciones. Cuando desbarataron el parque, yo le voy a decir a usted una cosa. Yo lloré, porque yo este parque lo adoraba. Eso para nosotros fue lo más triste que pudimos nosotros pasar, porque desde niña que paseábamos por ahí y ver con qué trabajo se hizo este parque, con qué construcción, cómo aquella glorieta que había en el medio de aquel parque se echaba abajo a Mandarria. Y de verdad que fue tan triste ver aquella destrucción, aquellos bancos de mármol que tan lindos estaban. Cómo sufrimos, cómo cortaron aquellos árboles, aquellos álamos grandísimos que daban sombra. Y de verdad que nunca, hoy la plaza es lo que era el parque Lacré en los años anteriores a la revolución. Porque de verdad que era una maravilla, los mejores mármol de esta isla estaban allí en cada banco. Cómo se destruyeron sin dolerle a nadie. Sin embargo, el pueblo pinero sintió en carne propia el dolor de haber destruido una obra tan linda como era esta para que hoy pudiera disfrutar los viejos, nosotros mismos. Quitar el parque es incluso peor que quitar el nombre, porque es quitarle un lugar que ha estado vinculado a toda la historia de la isla. Y pienso que no hubo razón ninguno para quitarlo. Primero porque era un parque muy bonito, tenía el nombre de un patriota que era José Lacré, que incluso Lacré fue uno de los que promovió una invasión para la independencia de Isla de Pino durante la guerra del 95. Eso fue en la década del 60. En la década del 60, porque bueno, hemos conversado con personas que también participaron en esta transformación, y era el hecho de que la isla no tenía una plaza para hacer un tipo de actividades o de concentraciones, y bueno, se decidió transformar entonces lo que era el parque de Gerona en una plaza. No, ni estaré nunca de acuerdo es que se haya cambiado la configuración del parque, porque plaza se hubiera podido haber hecho en otro lugar y haber mantenido ese parque, que era un parque de estar, no un parque de paso como sucede ahora. Pienso que esto sería un regalo para el pueblo pinero de hoy, porque lo mismo añoran este parque los que vienen de antes del triunfo de la revolución que los nuevos que viven hoy en día en esta población. Entonces estamos hablando de una añoranza cualquiera, no estamos hablando de la necesidad que tiene un pueblo de afirmarse
a su símbolo, pero afirmarse a lo que es parte de su obra. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos cuando las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Pim, pom, bote y fuera, a la era verdadera. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando jugar al cometierra, a las bolas, a los tiros, eran nuestros sueños realizables? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El tiempo terminó, pero les volveremos a encontrar en nuestra próxima edición. Y yo me quedo oyendo eso que me encanta. Buenas noches. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Don't take my sunshine away. The other night, dear, as I was sleeping, I dreamt I had you in my two arms. But when I woke up, I was mistaken. So then I hung my head and I cried.